voy a estar predicando, sino tenemos la bendición y el privilegio de tener a la pastora Lucian, que nos va a exponer la palabra, así que démosle un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Ay, qué calladitos están. Aleluya, adoramos al Señor. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Me gustaría que estén de pie. Vamos a orar, aunque desde el principio, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que va a ser hecho en el servicio, se presenta desde la mañana. Cada uno de los líderes se está presentando, ¿verdad? Todo lo que va a suceder en el día de hoy, poniéndole en las manos del Señor para que el Señor siga obrando. Me gustaría orar, que usted me acompañe a orar, que usted levante sus manos ahí si usted puede, y usted interceda por mí, y usted ore por mí en este momento, para que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo hablando y sea el Espíritu Santo ministrando a tu corazón. Señor, Padre amado, vengo ante ti, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Mira este momento que hemos de compartir la palabra del Señor, Señor. Te pido que tú tomes control, que tú me uses, Señor Jesús, como ese instrumento, que tú prepares, Señor, cada corazón para recibir tu palabra, Señor, en el día de hoy. Declaro, Señor, que tu palabra no torna atrás vacía, que tu palabra, Señor, penetra, Señor Jesús, en cada corazón como espada de dos filos, Señor, y que esa semilla, Señor, quedará sembrada y germinará y dará fruto, Señor, al 100%. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Diga amén. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Durante varios domingos hemos estado predicando, ¿verdad? Nuestra misión para este año del 2020, ¿verdad? Y ya este será el tercer domingo que hemos estado compartiendo esta misión que tenemos para la iglesia para este año. Así que hace 2 domingos atrás estábamos hablando sobre amaremos más a Dios y a las personas. Estuvimos hablando, el pastor estuvo hablando sobre honraremos las escrituras. Y en el día de hoy estaremos hablando y compartiendo la palabra sobre oraremos más, porque es la clave de nuestro éxito. Repita conmigo: oraremos más porque es la clave de nuestro éxito. Aleluya. Así que en esta mañana, si algo yo quiero que quede plasmado en tu corazón y grabado en tu mente, es la importancia de la oración en la vida del cristiano, que usted entienda que así como el alimento físico es tan importante, ¿verdad? El alimento que usted consume cada día es tan importante para nutrir, ¿verdad? Para alimentar, para sostener y hacer funcionar tu cuerpo humano. También la oración, lo que es la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, creemos que es vital, es importante para nutrir, para alimentar, sostener y hacer funcionar tu vida espiritual en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En esta mañana estaremos navegando, ¿verdad?, a través de las escrituras. Hay versículos bíblicos que voy a leer, hay versículos bíblicos que simplemente los voy a mencionar, y si usted está anotando, ¿verdad?, usted los voy a mencionar para que usted sepa dónde están en la Biblia, para que usted en su casa pueda estudiar a más profundidad el tema de la oración. El tema de la oración es bien profundo. Hay muchas cosas que la palabra habla de la oración. Así que traté de recopilar lo más importante para que quede grabado en su corazón. Pero yo quiero compartir, aparte de que voy a leer, ¿verdad?, varios eventos de la Biblia y versículos, yo quiero compartir con usted mi experiencia personal con la oración. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que la Biblia habla de la oración, pero yo quiero que usted entienda que eso no es algo del pasado. Eso no es algo que simplemente quedó en los tiempos de la Biblia. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que la oración tiene la misma eficiencia y el mismo poder en este tiempo.
La oración tiene la misma, lo voy a repetir, la oración tiene la misma eficiencia y el mismo poder que está plasmado en la Biblia en este tiempo 2020. Y yo no se lo digo porque simplemente lo he leído, se lo digo porque yo lo he vivido y lo he experimentado. Entonces, a través de los años, ¿verdad?, de nuestro ministerio, hemos escuchado muchas preguntas acerca de la oración. Cosas como, ¿qué es orar? ¿Cómo debo de orar? ¿Por qué debo orar? ¿Cuándo debo orar? ¿Puedo orar de pie, sentado, arrodillado, acostado, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados? Si Dios conoce mi corazón y mis pensamientos, ¿por qué debo orar? Si ya la palabra del Señor dice que no está la palabra en nuestra boca cuando ya Él conoce lo que vamos a decir. Pues fíjese que Filipenses 4:6 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aleluya. El Señor nos hace una invitación en este versículo de que hablemos con Él, de que nos comuniquemos con Él, de que presentemos ante Él nuestras peticiones y nuestras necesidades. Aleluya. Y usted sabe que Dios no es un ser impersonal. Dios es un ser que está dispuesto a escuchar la oración y el ruego del hombre. Así que yo me di a la tarea de buscar la definición de oración en el diccionario bíblico y dice que la oración es la comunicación con Dios. Pero ¿qué pasa? Que para que exista una comunicación deben de haber dos elementos, que es el emisor y el receptor. El emisor es quien transmite el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje. Así que en este caso, cuando usted ora, usted es el emisor, que usted está transmitiendo el mensaje, y el Señor es el receptor que escucha tu oración y recibe el mensaje. Así que orar es simplemente y sencillamente que hablar con Dios, tener conversación con Dios. Y la oración, hermanos, la oración es un privilegio. ¿Usted sabe por qué es un privilegio? Porque en los tiempos de la Biblia había que hacer sacrificios hasta para ser perdonado. Pero en el tiempo de hoy, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros y que Él fue el mayor sacrificio, el cordero inmolado, nosotros tenemos acceso directo al Padre y podemos simplemente orar y pedir perdón y ser perdonados por nuestros pecados. Qué poderoso eso. ¿No ese es un privilegio, hermano? Es un privilegio que el Señor Jesús nos ha otorgado. Y entonces, un comentario que decía el diccionario bíblico que me gustó mucho, decía: la oración es algo que sale del corazón del hombre, pero que debe de estar acompañada de adoración, confesión, petición y acción de gracia. Entonces, ¿cómo debemos orar? La palabra es nuestra guía. Y el Señor, si usted se fija, el Señor Jesús, Dios cuidó cada detalle de nuestras vidas y ahí nos dejó cómo debemos accionar. Y fíjese que la palabra en Mateos, no la tengo, Edgar, no te asustes, no la voy a leer. Que se pone a buscarla, la pastora no me lo dio, no. Solo voy a mencionar que desde Mateo 5 a capítulo 7, Jesús predica lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y allí el Señor Jesús compartía con sus discípulos sobre varios principios, ¿verdad? Y entre uno de ellos se encontraba cómo debemos orar. Aunque la palabra nos registra que los discípulos le hacían preguntas, yo me imagino, ¿verdad?, en ese momento, porque el Señor conoce nuestro corazón, y me imagino que el Señor, escudriñando los corazones mientras iba, ¿verdad?, sensibilizando lo que había en sus mentes y en su corazón, iba hablando de estos temas que eran tan importantes para la vida del cristiano. Y me imagino, ¿verdad?, que el Señor Jesús pudo sentir que ellos preguntaban: ¿cómo debemos orar? Caminamos con un hombre que cuando ora, wow, sus palabras tienen poder, su oración tiene poder. ¿Cómo nosotros también podemos hacerlo? Y entonces el Señor
Dijo en Mateo 6, de 9, 14: ustedes deben orar así. Esta es nuestra guía de oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esta es nuestra guía de oración. Esto no quiere decir que usted tiene que, cada vez que se presente, ¿verdad?, ante el Señor, usted tiene que repetir exactamente estas palabras, sino que cada oración, cada palabra pronunciada en esta oración que el Señor nos deja como guía, tiene un significado. Entonces, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo que hay un ser soberano. Estamos reconociendo que hay un ser que es más grande que nosotros, que tiene poder. Estamos entendiendo que tenemos que depender, que dependemos de Él como nuestro Padre. Cuando dice santificado sea tu nombre, quiere decir que cuando tú ores al Señor, tu oración debe de estar acompañada de una manifestación, de una actitud de adoración. Cuando yo me encierro, cuando yo oro al Señor, no comienzo a orar, hermanos, sin primero yo adorar al Señor. Comenzar adorando al Señor, porque cuando comenzamos a adorar al Señor, comenzamos a entrar, ¿verdad?, en esa atmósfera, en ese espíritu. Comenzamos como que a salir, a tratar de desocupar nuestra mente de la vida, de lo que nos ha pasado en el día, y comenzamos a conectarnos al corazón de Dios a través de la adoración. Así que yo le invito a que cuando usted comience a orar al Señor, no empiece, Señor, necesito esto. No, comience a adorar al Señor. Comience a adorar al Señor. Y cuando tú oras y cuando tú adoras, tú comienzas a conectarte con el Señor. Y el Señor se te va a revelar a tu vida. Y el Señor hasta te va a poner en tu corazón por qué, por quién debes orar. Amén. Eso es lo que el Señor hace cuando oramos. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esto no significa que nosotros nos estamos abandonando a una suerte, sino que estamos declarando que el propósito perfecto de Dios se va a cumplir en nuestras vidas y en las vidas por las cuales nosotros estamos orando. Amén. Cuando dice danos hoy nuestro pan cotidiano, reconocemos que el Señor es nuestro proveedor, que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero esto no quiere decir que usted solamente va a orar al Señor por provisión, sino usted va a presentar al Señor toda petición y toda necesidad que usted tenga, no solamente por usted, pero oramos también e intercedemos por los demás. Perdona nuestras deudas. Es el momento, por medio de la oración podemos confesar nuestros pecados a Él y pedir perdón, y el Señor nos perdona. Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor es un Señor misericordioso y que está dispuesto a perdonar, que cubre y perdona multitud de falta? No nos dejes caer en tentación, hermanos. Como cristianos, constantemente esta debe ser nuestra oración, porque el enemigo no pierde oportunidad para presentarnos tentaciones en el camino, y es importante que diariamente tú ores al Señor para que el Señor te dé las fuerzas para poder resistir la tentación que el enemigo te va a poner en el día, porque siempre está tratando de ponernos, ¿verdad?, obstáculos en el camino. Y orar al Señor con una actitud de gracia. La palabra del Señor dice que cuando oremos al Señor demos gracia, como que ya está hecho, como que ya lo hemos recibido. Y es importante tener una actitud de gracia. Y muy importante, la palabra del Señor dice que cuando oremos lo hagamos en el nombre de Jesús. Juan 13:14 dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.
Qué clase de garantía, hermano. Qué clase de promesa Jesús nos deja plasmada en la palabra del Señor. Que todo lo que oremos al Señor, pidiéndolo en su nombre, dice: yo lo haré. No existe otro nombre. No existe otro nombre por el cual cuando usted ore debe de sellar esa oración con ese: en el nombre de Jesús. Amén. Y amén significa así sea. Y entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos, hermano? Oramos primeramente porque nuestro mayor ejemplo, Jesús, también oraba. La palabra del Señor en Juan 17, no lo voy a leer, pero allí podemos ver a Jesús orando por sí mismo, orando por sus discípulos y también orando por los futuros creyentes. Ya Jesús había orado por ti y por mí. Qué garantía, qué hermoso que ya Jesús había orado por nosotros. La palabra también plasma diferentes eventos donde Jesús oraba antes de ser entregado y traicionado. Jesús se encontraba orando. Aleluya. Entonces, hermano, primeramente oramos porque nuestro mayor ejemplo, que es Jesús, Él también oraba. Oramos porque sabemos que en la oración hay poder. ¿Cuántos saben que en la oración hay poder? En la oración hay poder, hermano. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Préstame atención a lo que yo voy a compartir en este momento, hermanos. Cuando tú oras, tú estás activando el mundo espiritual. A veces oramos y pensamos, ¿verdad?, que nuestra oración llegó hasta aquí. Pero hay algo que comienza a suceder en el mundo espiritual que nuestros ojos no pueden ver y que quizás nuestros sentidos no pueden percibir y palpar. Pero tan pronto usted se dedica a orar, tan pronto usted abra su boca para orarle al Señor, usted activa el mundo espiritual. La palabra del Señor en Daniel 10 nos dice que Daniel había orado y Daniel se había humillado ante el Señor. Y entonces más adelante parece que Daniel se encontraba quizás un poco triste. Y viene el ángel Miguel y le dice: mira, no tengas temor y no te angusties, porque desde el primer momento que tú oraste, tu oración ya tenía una respuesta. Pero llevo 21 días tratando de entrar aquí, pero el príncipe, ¿verdad?, de las tinieblas de Persia, que está encargado de proteger Persia, no me permitía la entrada. Así que el ángel Gabriel vino a ayudarme. Y yo quiero que tú sepas que tu respuesta a tu oración ya está. Así que, hermanos, esto nos enseña que desde que nosotros oramos hay respuesta a nuestra oración. Esto nos enseña que así como se activa el mundo espiritual, también el enemigo está con sus oídos, ¿verdad?, atento. Y también él trata de activar lo suyo porque no quiere que tú seas bendecido. El enemigo quiere entorpecer y quiere traer obstáculos para que tu respuesta llegue y tú seas bendecido. Pero la palabra del Señor dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que no hay potestad ni hay mundo de las tinieblas que pueda impedir la respuesta a tu oración. Pero yo quiero decirte en esta mañana que no dejes de orar y no ceses de orar al Señor, porque debemos de insistir, hermano, porque hay un enemigo que está trayendo obstáculos. Y cuando nosotros seguimos insistiendo en la oración, aleluya, seguimos activando el mundo espiritual. Y hay ángeles que están guerreando. Hay ángeles que están guerreando a favor tuyo, a favor de tu oración. Yo lo creo, hermano. Si usted lo cree conmigo, diga un amén fuerte. Creemos, aleluya. Mateo 16:19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos.
Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto nos confirma que lo que nosotros activamos con nuestra oración en el mundo espiritual se tiene que manifestar en el mundo terrenal y en el mundo físico, porque es una verdad paralela. Aleluya. Así que cuando usted ora, hermano, y cuando usted clama al Señor, la palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos lo creen, hermano? No deje de orar. La oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Aleluya. ¿Por qué oramos? Oramos porque en la oración ocurren milagros. ¿Habrá alguien aquí testigo del poder de Dios? ¿Habrá alguien aquí testigo de que haya orado y haya recibido un milagro de parte del Señor? Milagros de sanidad, milagro de un trabajo, milagro de una casa, milagro de la persona por la que tú estabas orando para que se salvara, llegó a los pies del maestro. Oramos porque sabemos que en la oración ocurren milagros. La Biblia está llena de acontecimientos donde Jesús oraba y los enfermos se sanaban, donde los apóstoles oraban en el nombre de Jesús y los demonios eran expulsados. Pero hay una historia en la Biblia que a mí me marca, y está en Primera de Samuel, donde la palabra del Señor habla de Ana. Ana no podía tener hijos. Ana era estéril. Y había una señorita por ahí que la rodeaba todos los días, la famosa Penina, que todos los días le recordaba de su desgracia. Y dice la palabra del Señor que se burlaba de ella porque no podía tener hijos. En esos tiempos no tener hijos era algo muy vergonzoso. Y Penina se burlaba de ella al punto que la palabra registra que un día Ana fue llorando. Estaba tan enojada y tan molesta que se fue llorando y se fue al templo. Qué sabia Ana, porque muchas veces cuando estamos tristes y estamos enojados, lo que hacemos es que nos apartamos. Pero Ana sabía dónde ella tenía que acudir en su momento de angustia y en su momento de tristeza. Y dice la palabra que ella se fue al templo y que ella allí lloraba y oraba por largo rato al Señor. Y le decía: Señor, si tú me permites tener un hijo, yo te prometo que yo lo voy a dedicar completamente a tu servicio. Y dice la palabra, y la palabra registra que un año después ella tuvo a Samuel. El Señor la sanó de su esterilidad. Así que creemos que en la oración hay poder. Creemos que cuando nosotros oramos, aún por nosotros mismos, a veces estamos esperando que alguien venga, nos ponga la mano y ocurre el milagro. Pero el Señor te dice que tú también puedes orar por ti mismo y por tu milagro, y el Señor lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Oramos porque la oración abre puertas. ¿Cuántos creen que la oración abre puertas? La oración abre puertas, hermano. Yo lo he vivido. Dice Mateo 7 y 8. Mateo 7, versículo 8. Porque todo el que pide, porque todo el que pide, el que busca y el que llama, el que llama se le abre. Yo soy testigo de esto. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, nosotros, ¿verdad?, nos congregamos en una iglesia en Puerto Rico bien grande. Y en esa iglesia también hacían esto de la canasta de peticiones. Y tú tenías que pasar a escribir tu oración, ¿verdad?, como hacemos aquí, pasar al frente y depositar en la canasta. Yo no hacía, yo decía: Señor, tú conoces mi oración y tú conoces mi petición, ya yo la presenté ante ti. Pero ese día que iban a orar por las peticiones, yo sentí bien fuerte que yo tenía que depositar hacer ese acto de fe, de escribir esa petición y ponerla en la canasta. Y caminar hasta el frente, tenías que pasar por un
pasillo bastante largo para llegar hasta el frente. Y les cuento que en ese momento mi esposo se encontraba desempleado, estaba trabajando por su cuenta, yo también estaba trabajando por mi cuenta, era estilista. En ese momento las cosas se fueron estuvieron complicadas porque en Puerto Rico había una huelga de maestros y mis clientas, la mayoría eran maestras. Así que cuando usted tiene problemas económicos, pues usted corta, ¿verdad? Lo menos importante, que es arreglarse el cabello. Usted trata de arreglárselo usted mismo. Entonces, estábamos pasando por un momento difícil. Entonces, yo sentí bien fuerte pasar y yo puse en ese papelito que mi esposo consiga trabajo esta misma semana. Y yo lo agarré y yo fui y yo lo deposité en la canasta. Y cuando yo lo fui a depositar en esa canasta, la persona que agarraba esa canasta me miró fijamente a los ojos y me dijo: está hecho en el nombre de Jesús. Pero yo sentí esa mirada tan fuerte, yo sentí una convicción y yo deposité mi petición y yo dije: amén. Hermanos, esto que parece que es algo que está pasando en el mundo físico, esto tiene poder, porque todos los días aquí, todos los domingos aquí se ora por la canasta de peticiones. Todos los domingos a las 9 y ¿a qué hora es, hermano? A las 10 en el cuarto 203. Allí estamos, allí está la hermana Ana, allí está Filadelfo y otros hermanos que se reúnen a orar. Y si usted quiere ver cambios en su vida, comience a orar, comience a llegar más temprano a las 10 de la mañana y allí únase con los hermanos y ore, y usted va a ver cambios en su vida y la contestación a sus peticiones. Amén. Y yo deposité mi petición en una canasta y yo lo creí, hermanos, yo lo creí. Y yo ese día hasta yo sellé esa palabra con una ofrenda. Yo deposité una ofrenda ese día y yo dije: yo lo creo en el nombre de Jesús. Y ustedes saben que mi esposo estaba tomando unos repasos para unos exámenes y a mí se me había olvidado hasta lo que yo había hecho el domingo. Y entonces mi esposo me dice: yo voy están reclutando para el gobierno federal y yo voy a llenar la aplicación a ver si me llaman. Y yo dije: ok. Pues resulta, hermano, que esa misma semana mi esposo me dice: recibí una llamada para entrevista. Y yo dije: ok. A mí se me había olvidado lo que yo había hecho el domingo. Y en un día de la semana estoy así acostada en la cama y el Espíritu Santo me recordó lo que yo había hecho y dije: yo provoqué esto. Yo provoqué esta entrevista. Yo provoqué este mover. Y después yo dije: ay, yo tenía que ser más específica. Yo tenía que describir en el papel en Puerto Rico. Hermano, porque el Señor es un Dios detallista. Sea detallista, sea específico. No le diga al Señor que usted necesita un carro sin decirle el carro que usted quiere, porque si le trae un carro del 70 que se está cayendo en canto, usted tiene que ser específico con el Señor y decirle lo que usted quiere. Y yo dije: ay, Señor, yo tenía que haber dicho que era en Puerto Rico. Bueno, pero ya pasó y aquí estamos 15 años más tarde, casi 16 años. Aquí estamos, hermano, por esa petición que yo deposité en esa canasta. Que la oración no tiene poder. Eso no es de los años de la Biblia. Eso pasa en estos momentos. La oración tiene poder. Aleluya. Abre puertas, hermanos. Cuando nosotros íbamos a comprar nuestra última casa, en el nombre de Jesús es la última. Cuando compramos nuestra última casa, es que hasta que él no esté viviendo en el campo, todavía no ha encontrado la casa de sus sueños. Bueno, hermano, entonces, antes de nosotros comprar esta casa, teníamos ya un deal. ¿Cómo se dice deal en español? Un trato. Teníamos una transacción con otra casa. Y resulta que esa casa era más o menos como él la quería y más o menos como yo la quería, en un lugar donde de verdad era así medio campo. Pero 4 días antes de nosotros cerrar el trato y nosotros ir al banco a firmar, la transacción se cayó.
Y yo me entristecí y hasta me enojé, yo les voy a ser sincera, porque yo decía, Señor, ¿cómo tú esperas 4 días antes? ¿Y dónde yo voy a dormir? Yo estaba viviendo en una casa que no era ni mía. Ya nosotros habíamos vendido nuestra casa. Y yo me sentí de momento como que desamparada. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo tú haces esto? Porque tú no... Resulta que la casa era agua de pozo, el agua estaba contaminada, el resultado el reporte de salud decía que la casa estaba... el agua no estaba apta para consumo humano, y habían otros asuntos con el pozo de la casa. Y yo como que me enojé y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú permitiste esto 4 días antes? No podían sacar esto, que nos enteráramos tiempo antes para nosotros tener tiempo de buscar una casa. Tuvimos que buscar una casa, en un día vimos 8 casas hasta que encontramos la que estamos viviendo ahora. Y de momento yo entré en esa casa y yo como que no sentía la conexión, no sentía el mismo gozo. Pero no era porque no era el plan de Dios, era porque el Señor había movido mi piso. Las cosas no salieron como yo las tenía perfectamente planificadas, yo, Lucian la humana. Pero el Señor, que conoce más allá y conoce lo que necesitamos y conoce los resultados más allá que nosotros no podemos ver, el Señor ya sabía todos los problemas que íbamos a tener con esa casa si nosotros nos mudábamos ahí. Y el Señor cerró esa puerta, pero no simplemente la cerró, abrió otra, porque eso es lo que hace el Señor. Y entonces conseguimos esta casa y todos los días yo le doy gracias al Señor que yo no me mudé en aquella casa, porque yo estoy a 5 minutos de mi trabajo. Y usted sabe que a veces por las mañanas nos levantamos un poquito tarde y vamos corriendo porque voy de camino al trabajo tarde y digo, gracias, Señor, porque de la otra casa yo iba a estar a 20 minutos de distancia, así que iba a llegar quizás tarde a mi trabajo algunos días, pero estoy a 5 minutos y el Señor conoce hasta esos detalles tan pequeñitos. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros oramos y nosotros actuamos. Y el Señor no siempre habla de la misma forma. No esperamos que el Señor nos diga, compra la casa. ¿Verdad que sí? Queremos que el Señor baje del cielo, tire un rayo y nos confirme nuestra oración. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo tengo que avanzar? Usted sabe cómo usted aprende a escuchar la voz de Dios, intimando más con el Señor. Hermanos, si a mí me vendan los ojos ahora mismo y aquí ponen a un grupo de hombres a hablar, a ver si yo puedo reconocer la voz de mi esposo, yo estoy 100% segura que yo puedo reconocer la voz de mi esposo e identificarla, porque ya hemos hablado lo suficiente, ya hemos hablado, ya hemos conectado y yo puedo identificar la voz de él. Así, si usted intima más con el Señor, usted va a aprender a escuchar la voz de Dios, identificar la voz de Dios en su vida. Amén. ¿Cuántos aquí sienten que pueden reconocer la voz de su esposo? Amén. La voz de su mamá o la voz de su papá, porque ha pasado tiempo y mientras más tiempo pasemos con el Señor, más nos acercamos a Él, porque dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Oren a Dios y Él se acercará a ustedes. Él se conectará a ustedes, porque la oración es el medio para cultivar tu relación con Dios. Mientras más hables con Dios, más aprenderás a reconocer su voz y conocer cómo Él opera. Cuando nosotros actuamos, nosotros oramos, pero nosotros actuamos. No esperamos a que el Señor, ¿verdad?, baje del cielo y nos dé una respuesta. Vamos tocando y la puerta que se cierre, no la forzamos, y las puertas que se abren, por ella entramos. Así que oramos y actuamos al mismo tiempo. El Señor nunca nos dijo, no compren la casa o compren la casa, sino íbamos con nuestro sentido del espíritu activo para poder ver, algo está pasando. El Señor quiere cerrar esta puerta. ¿Por qué la quiere cerrar? Así pasó con la casa. La casa no estaba apta para que una persona pudiera utilizar esa agua, y el Señor cerró esa puerta, y a mí no me gustó, pero después lo entendí y el Señor trabajó conmigo, y ahora donde vivo me gusta y me lo disfruto. Amén. Oramos al Señor porque la oración nos trae paz.
La oración alivia nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Dice la palabra en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si te encuentras afanoso, si te encuentras con ansiedad, es una señal de que debes de orar más, porque la oración trae paz a nuestro corazón. Aleluya. Ejercita nuestra fe y nos prepara para los momentos difíciles. Jesús se encontraba 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto. Y aunque físicamente tenía hambre, fue tentado en ese momento por Satanás. Pero el Señor se encontraba fuerte en su espíritu, porque Él se encontraba en ayuno y en oración. Por eso el ayuno y la oración nos prepara para resistir en los momentos difíciles. Amén. Daniel nos habla que era un hombre que el Señor lo había dotado de mucha sabiduría, podía interpretar sueños complicados, alcanzó puestos en el gobierno de Babilonia y llegó a ser uno de los altos funcionarios del rey Darío. Pero ¿saben qué? Los oficiales envidiosos y celosos no podían encontrar ninguna falta en Daniel. Ellos querían que Daniel cayera. ¿Cómo podemos encontrar una falta en Daniel para ir y darle las quejas al rey? Pero no podían encontrar nada, así que atacaron su fe. Y dice Daniel 6, 17, entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerirle a su majestad que ponga en vigor una ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios, ni persona, ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo puso, pero de todos modos se fue. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a la casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Así que entró en su cuarto y abrió la ventana, y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron a acusarlo contra el rey. Daniel sabía la ley. Daniel sabía que no podía orar, pero ya esto era parte de la vida de Daniel. No había nada que podía impedir que Daniel dejara de orar, ni aún irse en contra de lo que la ley en ese momento, ¿verdad?, ellos quisieron hacer. No, Daniel no podía orar por 30 días. Hermano, usted sabe que para usted hacer algo un hábito, usted debe de hacerlo usted tiene que hacerlo repetidamente dentro de 21 a 66 días, según, ¿verdad?, yo estaba leyendo. Si tú dejas de orar por 30 días, ¿qué va a pasar? Te enfrías, el hábito de no orar va a tomar control de tu vida. Así que Daniel sabía que esto era lo que a él lo sostenía, y dice, él era un hombre de Dios y que oraba 3 veces al día. ¿Saben qué? Daniel fue echado al foso de los leones, y el Señor cerró la boca de los leones. Dios cerró la boca de los leones y él no sufrió ningún rasguño. Que la oración no nos prepara para los momentos difíciles, sí nos prepara para los momentos difíciles. Aleluya. Pero cuando oramos tenemos la certeza, porque le conocemos y sabemos cómo Él opera. Nuestra fe crece por medio de la oración. Así que le conocemos y sabemos que en el momento difícil Él va a obrar, porque ya yo oré. Amén. ¿Cuánto lo creen? Para terminar, hermanos, oramos porque sabemos que es la clave del éxito. Es la clave para nuestro éxito personal, espiritual, fortalece nuestra fe, nos ayuda a resistir las tentaciones que el enemigo nos presenta. Mientras más intimemos con Él, más le vamos a conocer. Amén. Mientras más intimemos con Él, más éxito tendremos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida
diaria. Póngase de pie en esta mañana. Wow, cantábamos que creemos en un Señor, ¿verdad? Que abre caminos y que contesta peticiones, hermanos, que aunque no le podemos ver, le podemos sentir. Amén. Así que yo quiero en esta mañana, si hay alguien aquí con nosotros que no ha entregado su corazón al Señor y en este día quiere decir: Señor, yo quiero depender de ti, yo quiero conocerte, yo quiero aceptarte como mi único Salvador. Ahí donde estás, levanta tu mano y oraremos por ti. No tienes que pasar al frente. Si levantas tu mano, oraremos por ti. Si necesitas aceptar al Señor en tu corazón, solo tienes que levantar tu mano y oraremos por ti. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Oraremos, hermanos. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Señor, amantísimo Dios, sabemos que la oración tiene poder, Señor. Por eso este pueblo se une. Por eso este pueblo ora por las peticiones, Señor. Yo oro por cada necesidad en el nombre de Jesús, Señor. Si tú tienes una necesidad, tienes una petición delante del Señor, yo sé que ella se oró por las peticiones, pero oramos otra vez porque sabemos que no está de más. Oramos, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús por cada petición, por cada necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor Jesús, que tus ángeles se activan, Señor, para orar a favor, para obrar a favor de tu pueblo, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús pronta respuesta, Señor, y que todo obstáculo, Señor Jesús, que el enemigo ha querido poner en el camino, en el nombre de Jesús, es removido, Señor. Y escucharemos, Señor Jesús, escucharemos de ti, escucharemos una pronta respuesta, escucharemos testimonios, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, lo creemos. Si tú levantaste tu mano y en el día de hoy o nos ves por las redes sociales, quieres aceptar al Señor, también quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Solamente di: Señor Jesús, te reconozco como mi único Salvador. Perdona mis ofensas, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús, solo quiero vivir para ti, solo quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.